Comunicar con todos los acentos. Amigas y amigos de Comunicar con todos los acentos, seguimos con las entrevistas para entender cómo funcionaban los consulados ecuatorianos, en Italia concretamente, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy tenemos 3 invitadas que nos contarán sus experiencias de primera mano. Sin más preámbulos, empezamos con Mariana Ventimiglia, que ya está aquí conectada. Hola Mariana, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo muy bien, gracias a Dios. Me alegro. Bueno, Mariana, comienza diciéndonos de dónde eres y en qué año llegaste a Milán. En breve, ¿cómo fueron los primeros tiempos aquí? Ahora, qué decirte, yo vine en el 1999, donde fuimos miles y miles de ecuatorianos que inmigramos en todas partes del mundo por el hecho del feriado bancario, que sinceramente a las familias nos dejó en una situación económica propio desastrosa, ¿no? Muy difícil, digamos, de poder continuar a sobrevivir en nuestro país. O sea, no podíamos sobrevivir en nuestro país. Yo te digo, era ya una microempresaria en el Ecuador y para mí fue una situación muy difícil cuando iniciaron este proyecto de cambiar los sucres a los dólares. Se veía que llegaba propio una dura situación y yo tuve, como se puede decir, escapar de mi propia casa antes de quedarme atrapada en una situación que tal vez después no podía salir. Siendo que manejaba, digamos, mis cartas de crédito, mis chequeras, yo tuve que financiarme el pasaje. Llegué en Italia en el 99, el 7 de junio del 99 llegué en Italia. Una situación bien difícil, ya que era madre de dos niños en ese entonces, ¿no? Madre de 2 niños y que nunca me he separado. Vengo de una familia que mi padre y mi madre vivieron juntos toda la vida. Uno piensa de seguir los ejemplos de los padres, pero lamentablemente tuve que dejar a mis 2 hijos en Ecuador y viajar en Italia en el 99 para poder dar una mejor situación de vida a estos 2 niños que no podían entender por qué estábamos en una situación tan difícil económica, que tal vez no podíamos llevar ni aunque el pan a la mesa, ¿no? Donde estábamos todos habituados, o sea, a tener una situación, no digo de un tenor de vida grande, pero se vivía tranquilamente en familia. Los primeros días en Italia, te puedo decir, desde mi llegada me golpeó fuertemente, o sea, en el aeropuerto de Linate cuando llegué. Para mí fue bien duro por el hecho de que tenía 33 años. Era una joven madre, una joven mujer. En el aeropuerto yo vine con $160 de bolsa de viaje. Me ayudó mucho siempre estas cartas de crédito, que eran las cartas de crédito, más adentro no había neanche el crédito, quindi era imposible, menos mal que no era tanta tecnología para poder verificar. Me hicieron la prueba de, ¿cómo se llama? Pensaban que yo tenía droga. Me hicieron una prueba en Linate donde yo llegué, me dijeron después que me buscaron propio, o sea, por todas partes, en mi maleta, a mí misma, porque yo vine tranquila pensando que si Dios quiere que entre en Italia, entro. Y si tengo que regresar, regreso, pero regresaba con más deudas todavía de las que yo vine escapando. Yo traía en mis maletas, era deudas, esperanza, un futuro para mis hijos, ¿no? Y nada, estos me dijeron,
sí, mándale, déjale ir, ¿no? Que me dejaban entrar en Milano porque yo vine a Milano. En tanto, ir a terminar como tantas otras yo no sabía qué quiere decir en el marchapiede, ¿no? En Estrada. En la acera. Sí. Entonces yo, ese momento cuando llegué donde mi amiga, yo la primera cosa, porque vine a la casa de una hermana, de una amiga que ella me vendía los zapatos, yo siendo una microempresaria me vendía zapatos para mí, para mis hijos, entonces esta señora me recibió la hermana que vivía ya 5 años acá. Yo le pregunté que qué quiere decir que voy a trabajar en el marchapiede, y me dijo, ¿y quién te dijo eso? Le digo que me controlaron ahí en la dogana, ¿no? Me dijeron eso. Entonces me dijo, no les hagas caso. Ese momento me dijo, no les hagas caso. Y después yo continuaba a insistir que qué es eso, ¿no? Que qué es el trabajo que era adapto para mí, ese momento que me dijeron en tanto ir a trabajar ahí. Y eso ¿cómo te puedo decir? Me dio fuerzas, ¿no? A mí como de demostrar lo contrario, de demostrar que verdaderamente, o sea, no pueden, o sea, yo en ese momento pensaba en mí, no pueden ellos haberme calificado de este modo, siendo que yo vengo de una familia así, he trabajado así, y de primer impacto en un país así, vienen a calificarme, ¿no? De este tipo. Esta señora, muy consciente, porque le hice el vestido de esposa a la hermana que se casó, estaba felicísima. Yo vine con la idea, te digo sinceramente, de ir a buscar un trabajo, como siempre desde el Ecuador partimos con esa idea de ir a hacer la babysitter, piuttosto que a cuidar ancianos, o piuttosto hacer la limpieza, ¿no? Yo no tenía prejuicio de eso, o sea, yo era pronta psicológicamente a hacer cualquier trabajo, basta un trabajo honesto, decente, ¿no? Y gracias al cielo esta señora me dijo, no, pero si tú sabes coser, yo no te puedo ir a buscarte un trabajo, porque ahí existía la segunda mano, como un jornal donde se ponían los anuncios, ¿no? Ella puso el anuncio y me buscaba trabajo, se busca trabajo como costurera en español y sarta en italiano. Me salieron 2 trabajos inmediatamente, la segunda semana que estaba acá. Primero en el Teatro de la Scala, me salió para hacer los costumes de teatro, pero ahí no me quedé por el hecho de que el señor, el que nos recibió para hacer el coloquio, la primera cosa que me vio es la parte de atrás, la parte de adelante, si estaba físicamente, si era apta, ¿no? Entonces mi amiga me dijo, no, vámonos, no es este el puesto que tú necesitas. Entonces de ahí, un otro trabajo, en cambio, el que yo nunca había hecho, son aquí que existe mucho, ¿no? Las reparaciones, o sea, hacer los doblados, los orlos, acorchar, hacer todos estos trabajitos que en mi país vivimos pobremente, pero nosotros cuando nos hacemos, voy a hacerme el vestido para irme a la fiesta, el pantalón, el capote. Entonces yo vivía en ese mundo. Y venir aquí a ver que yo tenía que hacer el doblado. Los italianos utilizaban mucho el jeans haciendo remiendo, ¿no? Propio lo remendaban en la parte de la entrepierna, que es lo que más se rompe, remendaban. Y ver esos pantalones tantas veces de los jóvenes, o sea, que no lo tratan bien, o sea, hasta, te los digo sinceramente, sucios, ¿no? O sea, y aunque de las jóvenes tantas veces manchados. Eso me golpeó tantísimo, pero igual, yo la única cosa que le pedía de darme guantes para poder trabajar, o piuttosto lo metíamos en la noche a lavar y al segundo día le hacíamos el trabajo. Y te digo, sinceramente, su trabajo no me puedo lamentar. No me puedo lamentar desde el momento en que yo llegué, ejercí mi profesión y seguí adelante, sigo adelante fino ahora en ese campo profesional que yo vine, digamos, ya trayendo en mi maleta mi saber, mi preparación, y esto me ha servido mucho, 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 mucho. Yeah. Bueno, dejaste miseria provocada por un mal gobierno y encontraste miseria humana también por aquí, porque hay de todo, a partir de lo que te pasó en la aduana. Por suerte tenías tu ángel de la guarda, que era tu amiga, que sabía exactamente cómo tenías que moverte y a quién tenías que decirle no, gracias.
Muy bien, Sí. me alegro muchísimo. Sí. A veces se necesita suerte también, pero bueno, las vivencias que se escuchan son tremendas. Bueno, Mariana, vamos a seguir como podamos. ¿Cómo entraste en contacto con el consulado de tu país en Milán y cómo influyó en tu carrera profesional? Sé que ahí pasó algo. Ha estado una experiencia hermosa. Te lo puedo decir, no linda, hermosísima, y pienso que, como tú dices, he tenido suerte, he tenido mucha suerte, porque en el 2013 yo tenía que viajar en agosto con mi hija en Ecuador. Fui al consulado del Ecuador en el 2013, ¿no? Respondiendo a tu pregunta. Yo no me había acercado nunca al consulado del Ecuador, aparte solamente para hacer el pasaporte. Una vez me fui y hacían la cola, te digo, más o menos en el 2002, 2003, cambié mi pasaporte, donde hacían las filas para hacer los pasaportes, propio las colas afuera, y tú si tenías 5 o 10 euros le dabas y te hacían pasar por primero. O sea, yo para mí eso era el consulado del Ecuador en 2003, 2004, 2005. No teniendo ninguna necesidad, yo nunca me acerqué al Ecuador, no tenía contacto. El papá de mi hija tenía que darme la autorización para poder viajar en el Ecuador. Y llego ahí un junio, julio, no me recuerdo. Veo tantos papelitos colorados ahí por las mesas, en todas las mesas estaban sus papelitos colorados, que me llamó la atención propio así, como si a ti te botaran flores, ¿no? Entonces cojo y estaba la bandera del Ecuador y sus escritos siempre amarillo, azul y rojo, aunque las letras y todo. Cojo y dice que el 10 de agosto las fiestas del Ecuador, y me puse a leer en tanto que esperaba. ¿Qué me vino así? O sea, te digo sinceramente, te cuento sinceramente el hecho de que yo, ¿no? La estilista, la emprendedora, una persona que estaba bien, digo, siempre pensando en nuestro ego, ¿no? Voy a hacerle un vestido al cónsul o piuttosto a la cónsul que sea aquí para hacerme ver yo, ¿no? Y ahí me voy y me encuentro con la asistente de la cónsul que me dice, ya le voy a llamar porque no le dije cuál era, que yo necesito hablar urgentemente. Y le encuentro ahí a la doctora Narcisa Soria, que me dice, sí, Mica, dígame cuál es el problema, porque sembraba que yo tenía un problema enorme, ¿no? Y le digo, le digo, soy estilista, trabajo en la moda y sé que ahorita el 10 de agosto van a ser las fiestas del Ecuador, entonces yo quisiera vestirle a usted para presentar mis creaciones, todo. Ah, me dice bien, mi hija, venga, dice, venga a mi oficina, porque no me recibió en la oficina, me hizo sentar y me dice, verá, hágame, dice, si usted quiere hacerme un favor, me va a hacer un favor bien grande. Y le voy a agradecer más que si me hubiese dado 10 vestidos a mí. Me diga. Dice, nosotros estamos creando un grupo de mujeres que sufren violencia aquí en Italia, siempre ecuatorianas, que son del grupo de COP Ecuador. Dice, tenemos tantas mujeres con problemas de que niños que le han quitado, violencia de género que les pegaban los maridos, sea que eran esposados con ecuatorianos o con italianos o de otros países, pero siempre habían creado la violencia. Del 99 al 2013 que yo volví a tener en contacto con el Ecuador, con mi país, o sea, no podía creer todo lo que me explicaba la doctora y me dice, yo estoy haciendo, dice, el desfile, dice, para unir a toda la comunidad ecuatoriana, para unirnos entre hermanos. Dice, y quisiera que les haga, dice, los vestiditos a las señoras, dice, porque siendo que viven en una situación de escasos, situación económica, dice, y usted de ese modo me dice cuánto le debo pagar para los vestidos que le va a hacer y, o sea, en pocas palabras, que le hagan una situación económica, o sea, económica, ¿no? Y yo, como no me quería tirar para atrás, le digo, sí, no hay ningún problema. Le digo, yo le hago los vestidos para las señoras. Le digo, pero yo quiero hacer un vestido para usted. Dice, primero comencemos a hacer para las señoras. Si nos alcanza tiempo, hacemos también para mí, porque no es uno. Usted me está ofreciendo de hacer uno para mí, pero yo le voy a pedir, le llamó a la señora que trabaja en recursos humanos, pienso, y le dice, ¿cuántas señoras son? Y le dice, son 8.
Bueno, yo cuando dijo son 8, ya eran tantas, ¿no? Entonces, de ahí sí ya me tiré para atrás, dije, ok, hago a las señoras basta, porque ya no me iba a quedar tiempo. Entonces, nada, y quedamos en que yo les iba a hacer los vestidos, y yo ese momento, o sea, de ver, o sea, cómo la señora cónsul, la doctora Narcisa Soria, o sea, se desprendió de lo que podía ella ver y me dijo, no, yo no, ellas necesitan, las señoras necesitan, ayúdeles a ellas. O sea, me robó propio el corazón, le digo, de un modo propio increíble, que yo a la noche pensaba y decía, o sea, era imposible encontrar a una persona con esta, digamos, con este corazón, con estas ganas de ayudar a todas estas personas, ¿no? Una no se espera tanto cariño y tan buena acogida por parte de un funcionario, pero bueno, Narcisa Soria ya sabemos que es encantadora. Sí, cuando pasó eso, yo te digo, en la noche pensaba, yo decía, más es increíble que la persona, o sea, se escoge de todo lo que ella puede haber por dar a las otras personas. Y de ahí nos quedamos en que me iba a mandar a las personas, que íbamos a hacer los vestidos. Me puse a trabajar de corazón porque fue un gesto tan lindo. O sea, fue una cosa que para mí, un aprendizaje para mí tan hermoso, ¿no? Un mensaje propio. Motivante. Como si me hubiera dado 2 cachetadas de decir, despiértate, que hay gente también que acá necesitan, ¿no? Y yo me sentí así, en el senso humano, que tal vez lo estaba yo perdiendo, te digo sinceramente, tal vez lo estaba perdiendo. Y nada, y ahí, total que de las 8 personas, llegamos a 22 personas que desfilaron, sí, con vestiditos blancos, era verdaderamente una situación hermosísima. Y era la mujer más rica y más famosa del mundo ese 10 de agosto que festejaron esto. Me ha quedado desde ese momento, la doctora Narcisa Soria me ha sembrado dentro de mi corazón la sensibilidad, el amor a las personas que necesitan. O sea, desde ese momento te puedo decir que yo trabajo mucho he quedado sensible en ese aspecto, o sea, no puedo decir no cuando veo una persona con necesidad, o sea, me voto propio en ese campo. De tus numerosas experiencias nació tu deseo de participar activamente en la vida política. Háblanos de esta faceta. En la política, siempre te puedo decir que después que yo entré en digamos, en este mundo de relaciones humanas, he estado también con un cargo de comisionada presidente de los derechos humanos aquí en Italia. Me puse a trabajar mucho, digamos, en este campo social. Yo el campo social no lo conocía y conocí también a una persona después de una separación que tuve aquí en Italia, con el papá de mi hija, que me fui a pedir el permiso que te digo de... Aquel famoso permiso. Aquel famoso permiso, donde encontré a una persona que tenía una asociación que se llama Asociación Empeño Social. Y yo le preguntaba qué quiere decir eso, ¿no? ¿Qué se ocupaba y qué hacían? Entonces ahí me di cuenta que trabajaba mucho con social, entonces donde yo propio ya estaba dentro y me gustaba. Aparte de eso es político. Uh-huh. Y yo comencé a averiguar, ¿no? Que para qué sirve la política, qué hace la política, porque sabes, o sea, uno tantas veces, o sea, y yo te digo, en mi ignorancia, y puedo decir ampliamente en mi ignorancia, porque ignoraba verdaderamente esto de la política, ¿no? Que es parte de nuestro vivir, parte de nuestro cotidiano, parte de nuestra vida. Pero yo viviendo acá en Italia, decía, las políticas del Ecuador, o sea, no me interesan, te lo digo sinceramente, no me interesaba nada, o sea, no me interesa, o sea, yo vivo en Italia, trabajo en Italia, a mí el Ecuador, ¿qué me interesa? Pero después, o sea, tuve conocimientos que yo soy ecuatoriana, yo puedo ayudar a mi país. O conociendo la política, seguí la política del economista Rafael Correa, empezando desde la doctora Narcisa, que el consulado, o sea, quien está en el consulado es porque Rafael Correa puso a las personas justas en los consulados, o sea, identificó a la persona que puede ser idónea a ocupar ese puesto.
inicié a seguir un poco la política un poco más de cerca, a entenderle un poco más el significado de la política. Lamentablemente estos 4 años le habíamos perdido. Todos sabemos, no tenemos que entrar en detalles, ¿no? Sabemos perfectamente, porque no entrar en detalles porque es muy doloroso, es muy lamentable la situación que hace daño hablar de estos 4 años. Entonces, yo pienso que es necesario ahora más que nunca pensar que vienen tiempos mejores, pero depende de nosotros. Esperemos que la revolución ciudadana y todo su proyecto, que es de ver por los más débiles, por los más necesitados, se pueda realizar, y esperemos en Dios, y estamos todos los revolucionarios a meter en pie de nuevo esa patria que le tenemos y le llevamos dentro del corazón. Bueno, Mariana, yo te deseo que se cumplan tus sueños y te agradezco mucho por haber estado aquí contándonos tu experiencia. Muchísimas gracias y buen trabajo. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Adiós. Seguimos escuchando las experiencias de mujeres ecuatorianas residentes en Italia y ya está conectada mi siguiente invitada, que es Vanessa Molina. Bienvenida, Vanessa, gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Para mí es un placer, un honor estar aquí y ser una persona más que puede testimoniar de todas las obras y los beneficios que las personas afectadas por nuestros hijos hemos tenido de parte de la presidencia de Rafael Correa. Okay. Que vamos a hablar de eso después, seguramente, pero primero quería saber por qué viniste a Italia, cuándo llegaste y cómo fueron tus primeros tiempos en Italia. Cuéntanos. Pues yo vine aquí, pues como en el tiempo que casi todas las personas del Ecuador emigramos, siempre por la misma razón, el defalcamiento del bancario, que todo el mundo se fue a la quiebra. Entonces mi marido era una persona, estaba estudiando en la universidad, arquitectura, dejó sus estudios porque ya no le alcanzaba para más. El negocio que tenía su papá quebró, y entonces él no tuvo otra opción que venirse. Un amigo de él que se había venido ya desde los años 90 y cual cosa, se había venido, y entonces le dijo que lo invitó que se viniera para acá, y él aceptó y se vino. Él se vino en el 99 y en el 2000 me trajo. Y de ahí comenzó nuestra aventura entre subes y bajas de inmigrantes. Yeah. Sí. Difíciles tiempos, muy difíciles. Difíciles, sí, o sea, cuando llegamos sí fue la dificultad un poco en la lengua, un poco con el tiempo, el clima, pero nada que ver con las dificultades que una vez que uno tiene acá hijos se pueden presentar. Claro, Vanessa, porque de hecho de esto quería hablar sobre todo contigo, porque bueno, yo siempre digo que criar hijos es algo así como viajar al lado oculto de la luna. Nunca sabes qué les puede pasar. Desafortunadamente para ti, tu hija entró en contacto con una pandilla que la llevó a meterse en problemas y de ahí se desencadenaron muchos problemas más. Vanessa, ¿te apetece hablarnos un poquito de esto? Sí, sí, mira, no es una cosa la que hablo así, ya no la hablo de tantísimo tiempo. Pero sí, cuando comenzó, ella vino aquí que tenía 3 años. Yo la dejé de 1 año y 4 meses, algo así, y vino de 12 años y medio. Y se encontró con las dificultades que yo me encontré primero. Entonces yo la entendía por la lengua, el clima, y entonces ella comenzó después de un tiempo a cerrarse. Se escapaba de la escuela, se regresaba a la casa, yo estaba trabajando, me llamaban y me decían que la niña no había entrado a la escuela, que la habían visto en el portón,
Y entonces yo la llamaba y yo le decía, ¿y dónde estás, hija? ¿Qué estás haciendo? Me dice, yo estoy en la escuela. Y le digo, no, hija, no estás en la escuela, me acaban de llamar. Entonces, no, mamá, estoy aquí en la casa. Esa fue una de las cosas que ya ahí ya me comenzó a la campanita de que no estaba yendo bien las cosas. Yo me boté del trabajo para irle atrás de ella, para cuidarla. Entonces me llené, me boté completamente para estarla a su lado, porque yo entendía que era otro país, otro cambio. Había dejado sus amigos, se crió en una familia con tíos, abuelitos, primos y tantas cosas, ¿no? Entonces, en cambio acá no teníamos a nadie. No teníamos a nadie propio, yo de parte mía de familiares yo no tengo a nadie, ni primo, ni un tío, ni tampoco mi marido. Entonces, yo en ese entonces no solamente comenzamos a tener problemas con ella comenzó a tener, a conseguir otras amistades ahí mismo, otras chicas, que tenían, a su vez, tenían, amistades que tenían que ver con las pandillas. Y poco a poco ella se fue acercando a ese mundo. Era una niña muy dulce, muy tierna y cambió totalmente. Era una niña que propiamente no decía ni malas palabras, nada de esto, y ella cambió completamente. Quería el modo de vestirse, era exagerado, pintarse, maquillarse, un modo. Entonces, bueno, pasaron los años y yo después pasó un tiempo y ya después yo quedé embarazada a los 13 años después de la Lilibet. Y después, entonces, ella también ya con el hermanito como que se calmó un poco ahí, ¿no? Pero ya después, otra vez, ella comenzó siempre con estas amistades, de nuevo se ingresó con estas amistades y fue cayendo fue de mal en peor. Y llegó al punto de que me llamaron que la habían cogido robando en un centro comercial de Lupin, en Corvetto, acá en Milano. Y entonces nosotros nos fuimos para allá, tuve que dejar, no tengo a nadie, tuve que dejar mi hijo de 1 año y medio con un amigo que estaba solo, con un amigo de mi marido, imagínate. Y de ahí, sí, yo llegué allá, yo me sentía, yo estaba mal, no sabía qué hacer, ya teníamos ahí, ella ya tenía, estamos hablando que ella ya tenía 15 años. Entonces, casi 15 años. Entonces, ella ya estaba de 12 años y medio, ya a 15 años, pues ya es un periodo bastante largo que ya yo la desesperación, la angustia, la ansiedad, la paciencia, ya no podía más. Entonces, la trajimos a la casa y en mi casa, mi papá era muy severo. Yo, por ejemplo, yo soy la hija mayor y yo siempre me crié con esto de que tú eres la mayor y tú tienes que dar el ejemplo. Entonces, este tipo de cosas nunca se dieron en mi casa, y mucho menos en la casa de mi esposo. De la escuela, fue criado en una escuela naval de Guayaquil. El liceo lo estudió en un colegio religioso. Eran otros tiempos, no sé, pero mi marido, no obstante que él no, se le murió la mamá a 7 años, él no corrió por malos caminos. No obstante que yo fui criada, eh, entre comillas, un poquito, bastante severamente. Mi hija, en cambio, yo llegué a la casa y a raíz de todo esto que yo me llevo de mí, soy muy piñola, como dicen acá los italianos, yo le dije a mi marido que le diera su correazo, que le pegue. Yo soy sincera, yo no digo las cosas como están. Y yo le dije que le pegara, ¿no? Y él vino, nunca le habíamos tocado, porque, o sea, es que ya no teníamos quien más le hable. O sea, los vecinos, el cura, yo, o sea, ya no teníamos a quién más. Los maestros, o sea, ¿quién más quieres que te hable? Entonces yo llegué a un punto de no retorno, para no regresar.
Entonces yo le dije a mi marido, ¿sabes qué? En Ecuador por mucho menos te pegan, figúrate, o sea, por irte a robar, un padre que te vaya a recoger a un centro comercial robando, uno como el mío, no, pues. Entonces, mi marido cogió y le pegó. Ella lo que hizo al día siguiente fue a la escuela, y en la escuela, pues, sí, ella lo denunció a los maestros. Los maestros llamaron a la policía y los maestros llamaron, sin saber cuál era, nosotros ya teníamos años en esta dificultad con ella. Y bueno, el total es que después a los 6 meses estaban viniendo ya acá la burocracia, ¿no? Después de un poco de tiempo estaban viniendo a investigar esta cosa. En tanto nosotros nos cambiamos hasta de casa, nos fuimos a otra ciudad para alejarla a ella de este mundo, porque nuestro mundo era ella. Aunque si teníamos un bebé pequeño, a él lo dejamos a un lado por estar atrás de ella. Nosotros en ella hemos dado todo. Y mira que mi hijo tiene 9 años y medio y recién lo vamos a bautizar, porque ella nos ha tomado toda la vida. Y ahora, bueno, después de eso, yo tuve que denunciar a mi marido porque ella me había denunciado a mí, supe que ella me había denunciado a mí y que ella me había dicho, a veces había dicho que el papá le había pegado, le habían preguntado que dónde estaba la mamá, que qué había hecho, y yo estaba ahí, ¿no? Entonces yo quedé como, mi marido quedó como el monstruo, yo quedé como la cómplice del monstruo. Teniendo un bebé pequeño, si come yo tengo experiencia porque había escuchado, había tantas voces de personas que han pasado estas cosas ya de las asistentes sociales, y a mí me dijo una señora en ese tiempo, que denuncia a mi marido, y entonces yo cogí, y sí, tuvimos unas discusiones ahí, y yo cogí y denuncié a mi marido, lo denuncié a su vez, y dije que él le había pegado, y sí, que yo no sabía, y que toda la cosa. Bueno, total es que siempre a raíz de este problema con ella fuimos a parar a la comunidad. En la comunidad, sí, ya después, porque a mí me dijeron, no te preocupes, gracias a Dios, yo en ese tiempo, cuando pasé el infierno con mi hija, yo no sabía que había el ayudo del consulado, porque yo, desde que yo llegué en Italia, siempre tuve una mala imagen de los consulados ecuatorianos. Fui testimonio de cuando llegué yo acá en el 2000, ese consulado que había, ese hombre que estaba ahí, insultaba, ofendía, lo trataba, gritaba, o sea, a las personas que llegaban. Los trataba como la peor escoria del mundo, y uno llegaba, buenos días, permiso, nosotros ecuatorianos somos personas muy educadas y humildes. Eso es lo que siempre nos han enseñado a nosotros, al menos nuestra generación. La generación de ahora yo no sé, pero nuestra generación siempre nos hemos criado así, con mucha humildad y permiso primero que todo, buenos días, y la educación primero que todo. Y este hombre no respondía al saludo, no saludaba, figuramos. El segundo consulado a lo que fui también, por allá por la Lambrate, sí, andaba vestido bien, pero también corrían voces horribles, que siempre estaba borracho en el Duomo, que lo cogían preso, y era una vergüenza para el Ecuador, que los carabinieres cojan a uno, tú eres el cónsul, o sea, es una cosa tremenda. Y eso era la imagen que yo tenía. O sea, jamás me hubiera pasado por la mente irme al consulado a pedir ayuda, o sea, es una cosa que no me hubiera, nunca me pasó, y nunca lo hice por eso. Ya en cambio, estando en la comunidad, un día por Dios, el ángel, no sé, tanto que sufría yo, me mandó una señora que la conocí, se llama Nancy, en el tren, y me dice, mira, ¿qué tienes? Porque yo iba llorando en silencio en el tren, y, excusa, disculpa, recordar a veces me da, Sí, lo bueno, siento, siento que tengas que pasar por esto, la verdad, lo siento mucho.
pero esto puede Bueno, ayudar a mucha gente a entender y a a mucha afrontar gente estas cosas. entender la ayuda que, la diferencia de política que ha traído el presidente Correa, sí lo sé. Y por eso es que yo estoy haciendo todo esto y quiero dar mi contributo para darle la mano a todos los ecuatorianos a entender el porqué de que él vuelva. Y bueno, esta señora me dijo, yo me desahogué ahí porque ella me preguntó, entonces ella me habló de la doctora Gina en el consulado, de esta magnífica persona que era la nueva cónsul, y yo no me quedé pues así, yo dije, ¿qué cosa? El consulado. Sí, dice, hay tanto servicio, hay una psicóloga, no, no lo puedo creer, ahí. Entonces, me dio un número de teléfono, yo la llamé y ahí comenzó todo. Ahí comenzó todo esa, ¿cómo puedo decir? Esa luz, esa ventana, esa puerta. El descubrir que hay un político que es humano, ¿no? Que piensa en los inmigrantes. Y entonces yo me enteré que él había puesto ahí a una señora cónsul, y la doctora Narcisa, que ella hacía mucho por los extranjeros, por orden del presidente. Y entonces ahí me dieron unas informaciones, yo con eso ya me dio una esperanza, me dio una nueva vida, algo a tenerme, a que agarrarme. Entonces yo de ahí en adelante ya comencé a pedir permiso, llevé pruebas de que yo iba a mi consulado, y la comunidad llamó por teléfono, ellos se comunicaron y se dieron cuenta de que inclusive los del consulado, una comitiva del consulado que fue allá a la casa de la comunidad, y pues ahí ya me dejaban salir siempre que yo estaba yéndome a los diferentes que organizaban los diferentes eventos que hacía el consulado, y yo ya podía respirar porque realmente yo estaba ahí, era presa con mi hijo, salía solamente para esas visitas traumáticas con esa asistente social, donde me decía que si yo me quería alargar, porque me vaya, pero que deje ahí mi hijo, porque ella era tan bonito que ella rapidito me lo iba a dar en adopción, pero así, con la manera más cruel, más malvada que a una persona se le pueda decir eso, mucho más a una madre. Entonces, yo de ahí en adelante ya me fui, porque yo perdí muchísimo peso, estaba muy mal. De ahí yo un día ya conocí a la doctora Gina, me inscribieron en el grupo de mujeres, y ya comencé, por medio de ello, fui a trabajar a la expo, estando en la comunidad. O sea, es una cosa maravillosa. Y trabajé todos los 6 meses en la expo, donde yo podía salir, y así hasta que me dejaron salir de la comunidad, porque aparte de eso yo siempre, repito, como yo tuve una cierta educación, siempre con que tú eres la mayor y tienes que hacer y todas las cosas, pues a mí nadie me tenía que, yo no era como otras madres que estaban ahí que tenían disturbios mentales o no sabían ser la madre. A mí nadie me decía, es hora de hacer esto o tienes que hacer esto. Pues yo le hacía todo para que mi hijo, yo lo hacía para todos, pero lo hacía todo en nombre de mi hijo. Entonces, no tuvieron nada más que decir porque yo era una buena madre, y a la fin me dejaron salir. Pero siempre, siempre, todo esto se llevó gracias al gobierno, de gobierno de Rafael Correa, porque él me ha ayudado en todos los modos posibles. Persona. Con psicólogos, con un ayudo de abogados, dándome trabajo, así, o sea, ¿qué más? Con esas palabras de aliento. No, yo me alejé de todo el mundo cuando comenzaron a suceder estas cosas. Entonces volví a confiar como en la gente, volví a tener amigas, formé parte y formo todavía parte de este grupo, donde siempre nos escribimos y siempre nos damos ánimos, pero todo se ha dado
gracias a Rafael Correa, porque fue él el que hizo él pensó en los extranjeros, pensó en cómo ayudar a todas estas madres es, que estamos atravesando por estos momentos tan difíciles, porque venir acá y nosotros no dejamos a nuestros hijos porque decidimos irnos a otro país porque en otro país se vive más bonito. Nosotros lo dejamos porque estuvimos obligados a hacerlo. Y él tuvo ese corazón, esa calidad humana de entenderlo. Una cosa que jamás se ha dado en la historia del Ecuador. Y se rodeó de gente maravillosa como la doctora Narcisa Soria y de muchísimas otras más colaboradores, personas maravillosas, las cuales uno entraba al consulado y uno lo recibía con armonía, con cariño, buenos días, pase usted, o sea, después de las experiencias que tuve en el consulado, en los otros viejos consulados, llegar a esta calidad de servicio, no lo podía creer. No lo podía creer, simplemente no lo podía creer. Entonces yo soy convencida. Yo apoyo totalmente a Rafael Correa y a todas las personas, todos sus colaboradores, porque es el mejor presidente en la historia del Ecuador. Nos ha hecho conocer mundialmente, públicamente, en modo positivo, cosa que los otros presidentes nunca fueron capaces de hacer. Él cuenta con mi apoyo, con mi voto, con el de toda mi familia, porque toda mi familia está al tanto después yo ya, porque yo no avisaba a mi familia lo que me estaba pasando porque tenía miedo que mis padres se murieran de un infarto. Entonces, yo todo lo viví en solitario, se puede decir, y ya vino a la luz después. Entonces yo sí, Rafael Correa hizo, no solamente me dio el ayuda, como dije, con los abogados psicológicos, sino que también tuve ese apoyo como de familia, porque yo acá no teniendo a nadie, no poder compartir lo que estaba sucediendo con las personas, con mis seres queridos, yo acá encontré otros seres queridos, otras personas que me hicieron de familia, todos muy gentiles, muy amables, muy profesionales. Entonces son cosas que uno no puede olvidar, y uno tiene que transmitir. Es nuestro deber transmitir y hacer saber a todas las personas que lo mejor que puede pasar y suceder en nuestro querido Ecuador es que el presidente Rafael Correa vuelva y que todos tenemos que votar por la lista 1. Porque eso es nuestra salvación, para volver a ser un país digno donde haya la democracia. Bueno, Vanessa, querida, yo lamento muchísimo que hayas tenido que revivir todo esto conversando conmigo ahora. Nada, agradezco de verdad tu participación. Esto va a ser muy importante para muchas personas que están pasando por lo mismo, y hay muchísimas personas que están pasando por lo mismo. Y te deseo muchísima suerte para que tengas un futuro cada vez más brillante y más bonito. Muchísimas gracias, Vanessa. Gracias de veras. Yo les agradezco a usted y a la doctora Narcisa, a todas las personas que están en esta lucha, porque siempre voy a estar agradecida, y si yo puedo dar un ayudo con mi granito de arena y contribuir a ayudar a hacer algo por mi país, si esto basta para hacer algo a mi país, con ayudar a mi país, pues bien venga, que sea así, pues. Muchísimas gracias. Un beso. Gracias. Chao. Chao, chao. Bueno, seguimos. Mi siguiente invitada es Ana María Peralta. Hola, Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, María. Gusto en saludarte, a ti y a todos los que conforman el grupo de comunicar con todos los acentos. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Bueno, tú eres abogada de profesión y has trabajado en los consulados de Milán y Génova durante el gobierno de Rafael Correa. ¿En qué consistía tu trabajo? Así. Mira, mi
trabajo básicamente consistía en el tema del voto al exterior, del consulado en cuanto al Consejo Nacional Electoral. Pero siendo dos funciones distintas, no significaba que como persona, como profesional y como mujer me vaya un poco incorporando a todo lo que estaba pasando alrededor. Más aún cuando teníamos de cónsul general del Ecuador a la doctora Narcisa Soria Valencia, pues que tú conocerás, una luchadora con todo lo que es violencia y sujetos además con estas nuevas políticas que se daban, en las que en la Constitución se consagraba el derecho al buen vivir. Y dentro de ese derecho al buen vivir estaba el estado de las personas que nos encontrábamos en movilidad humana, en esa movilidad que de una cosa u otra afecta. No obstante de ello, íbamos determinando el ingreso de personas para que cambien su domicilio electoral. Pero paralelo, había, como vuelvo a repetirte, esa ¿cómo te digo? Preocupación por las personas o mujeres que estaban siendo vulneradas. Y obviamente pues empezamos a conformar un plan organizacional que nos lleve a determinar o a agruparnos para empezar a formarnos. De hecho, sé que has estado luchando en primera línea al lado de las mujeres víctimas de violencia machista. ¿Qué resultados has obtenido con respecto a este tema tan delicado y tan difícil de afrontar? Mira que fue muy beneficioso, porque comenzamos de a poco. Empezamos dentro de las áreas consulares a concientizar a las mujeres, porque sabes tú que la mujer no acepta que tiene violencia de género, por vergüenza, porque no quiere ser identificada o porque no quiere ser señalada. Entonces las mujeres tratan de guardarse para sí. Empezamos nosotros a que la mujer exteriorice esa parte negativa que estaba sintiendo. Llenamos formularios y luego que ya teníamos un grupo, empezó a formarse toda esta actividad, una actividad de formación, una actividad de crecimiento personal, una actividad de formaciones específicas. Se detectan las mujeres en este grado de vulnerabilidad, en esta situación de violencia de género, y empezamos a formarnos. Formadas, agrupadas, vemos qué mujer o qué es lo que más te gusta, para de acuerdo a ello ir organizando los grupos. De ahí se desprende que empezamos a formar grupos que se dirigieron a la moda, grupos que se dirigieron al catering, grupos que se dirigieron a la artesanía, al cuidado del anciano, al cuidado de los niños y sus diversas participaciones, porque la cosa no quedaba ahí, solo en que te formamos, en que te llamamos a que tengas una concientización de lo que te está pasando, para que salgas adelante, para que mejores económicamente, para que tu derecho a desarrollarte sea mejor. No, no queda ahí. Empezamos con la doctora Soria, en su calidad de cónsul, a tratar de buscar espacios. Se buscan los espacios, se trabaja en sinergia y con este plan que te comento que ya estaba organizado, empezamos a ofrecer los servicios una vez que ya los grupos están establecidos. Es así que la mujer, un grupo de mujeres de catering se desarrollan en él o prestan su esfuerzo, su trabajo, su apoyo en el pabellón del Ecuador, en la Expo del 2016, sin temor a equivocarme. Luego de eso, en esa misma Expo se desarrollan desfiles de moda, donde la mujer que había sido vulnerada, donde la mujer que tenía su problema, también desfilaba, también presentaba su yo, también sacaba su parte interior. De esta manera, así como
se desfilaban las modelos, también nuestras mujeres demostraban su parte, como te digo, su parte interna. Otro trabajo que además se hacía coyunturalmente era el trabajo en las ferias, en la de Asago, en los diferentes espacios, en los cuidados del niño, se prestaba ese servicio en la atención en los platos típicos. Así atendíamos a las personas. Además, con el trabajo de la doctora Soria, que la vuelvo a nombrar, además con este trabajo, en las diversas actividades empresariales que existían en Milano, ofrecíamos el trabajo y presentábamos el catering. Alguna vez lo presentamos en el Tribunal de Milano, grupos de mujeres, en empresas pequeñas, ofrecíamos el trabajo de catering para las mujeres que estaban en el grupo de catering. Ese trabajo nos permitía, además de dar a conocernos como un grupo que luchaba contra la violencia de género, nos permitía también, paralelo, demostrar nuestros platos, porque lo que presentábamos era nuestra comida, nuestros platos típicos. De esta manera la gente pues le agradaba nuestro servicio. Eso te puedo decir en torno a los diversos grupos, ¿no? En torno a la forma y cuál era el mayor énfasis, era integrar a la mujer que estaba en estado de vulnerabilidad a un mejor estado, a un estado laborativo, pero sobre todo de calidad, donde ella sea su número uno. Claro. Bueno, y además visibilizar un problema que es común y que, como decías, a veces está muy escondido, el de no tener que soportar la violencia de nadie y mucho menos de un marido. Por supuesto. Supongo que habréis rescatado muchísimas mujeres gracias a este... Sí. Gracias a esto, y mira, todavía nosotros nos mantenemos unidas. Un grupo que iba creciendo hasta el 2019, por esta pandemia un poco ya no lo pudimos seguir haciendo, porque luego hemos conformado un grupo que se llama Las Optimistas Somos Más. Sí, háblame De un de grupo esto. vulnerable, ahora somos Las ¿De qué se Optimistas trata? Somos Más. También en coordinación con una nueva integrante, que es Carla Soria, quien nos da pues las charlas, que son unas charlas siempre con una competencia emocional y social, en donde vamos a departir, en donde luego de hacer un conversatorio, una charla, nos unimos y confraternizamos, ¿no? ¿Con visión a qué? Con visión a cada una de nosotros darnos la mano y estar para las situaciones que podamos estar. O sea, en verdad son cosas que te llenan de felicidad, que te llenan de una completa satisfacción. Además, cuando se trabajó con los niños, imagínate tú, porque este grupo de mujeres tienen sus hijos y también fueron de a poco integrándose. Claro que paralelo, no en el mismo sentido, pero se le crearon espacios de pintura, espacios de música, espacios para que ellos vayan desarrollándose, retiros inclusive, donde ellos exteriorizaban también su parte de niños. Y todo esto gracias a las políticas que fueron instauradas por nuestro expresidente, el economista Rafael Correa, porque con él se inició y con él empezó a darse una fortaleza a que esto debe erradicarse. De ahí se desprende que la labor de la cónsul no era estar ahí, sino buscar el problema. Mira que llegó un momento en que tuvo que moverse a los diferentes consulados para ver qué mujer estaba en ese problema, en esa vulnerabilidad, en la pérdida de su hijo. Eso fue también, tú lo conoces, un grave problema en donde se tuvo que implementar, donde se contrataron bufete de abogados para que defiendan a estas mujeres que estaban por perder a sus hijos, de los cuales se rescataron muchos, y pues seguía el caso. Yeah. Un trabajo fantástico, fundamental, que espero se logre recuperar, porque sigue siendo necesario. Con optimismo, como vosotras, yo te agradezco mucho
esta conversación y te deseo mucha suerte y buen trabajo. Gracias, María. Gracias, y permíteme decirle a todas mis compatriotas y compatriotas que voten por la lista 1, con Arauz presidente, Rabascal vicepresidente y con toda la plana de asambleístas. Solo así volveremos a estar en primer orden nosotros los migrantes. Gracias, María. A ver qué pasa el 7 de febrero. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Comunicar con todos los acentos.